Le prometieron un pago durante años, pero cuando por fin se atrevió a exigir lo que era suyo, no recibió dinero ni disculpas, sino risas y humillación, porque frente a todos le entregaron como salario un río seco, muerto y olvidado, algo que no valía nada para nadie. Y lo que ninguno de los que se burlaban pudo imaginar es que ese desprecio marcaría el inicio de un giro tan inesperado que cambiaría para siempre el destino de ambos. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Esta no es una historia sobre suerte repentina ni sobre un milagro cómodo que llega cuando todo está perdido. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una persona decide seguir adelante incluso cuando no hay señales, cuando nadie cree, cuando el esfuerzo parece inútil y la fe tiene que sostenerse en silencio. Porque lo que estás a punto de escuchar no trata de un final rápido ni de una recompensa inmediata, sino de un proceso largo, incómodo y profundamente humano, donde la paciencia es puesta a prueba día tras día, donde la dignidad se mantiene aun cuando otros se burlan, y donde algo que todos consideran seco, olvidado y sin valor termina revelando una verdad tan poderosa que no solo transforma un destino individual, sino que deja expuesta la injusticia de quienes confundieron poder con razón y despreciaron demasiado pronto aquello que no supieron mirar con profundidad. Durante años, ese hombre vivió atrapado en una rutina que parecía diseñada para desgastarlo poco a poco, despertando antes del amanecer para trabajar una tierra que no era suya y acostándose cada noche con el cuerpo roto y la promesa de un pago que nunca llegaba, cargando sacos tan pesados que le marcaban los hombros, limpiando campos secos que parecían no responder a ningún esfuerzo y soportando gritos que no solo exigían más rapidez, sino que buscaban recordarle todos los días que no tenía poder, que dependía completamente de la palabra de otro, y semana tras semana escuchó la misma frase repetirse como una cadena invisible, que pronto le pagarían todo, que solo debía esperar un poco más, hasta que la esperanza empezó a resquebrajarse en silencio y entendió que no era el trabajo lo que más le dolía, sino la forma en que su dignidad se iba erosionando sin que nadie pareciera notarlo, y cuando finalmente reunió el valor para exigir lo que era justo, no lo hizo con rabia ni amenazas, sino con la voz cansada de alguien que ya había dado demasiado, encontrándose frente a una sonrisa burlona y una mirada sin vergüenza, porque el dueño de la tierra, lejos de mostrar remordimiento, decidió convertir ese momento en un espectáculo, declarando frente a los demás trabajadores que no tenía dinero para pagarle, que su deuda se saldaría de otra manera, llevándolo afuera para señalar un río seco cubierto de piedras endurecidas y polvo viejo, explicando con tono de burla que aquel lugar muerto sería su salario completo, provocando risas abiertas, comentarios crueles y miradas cómplices alrededor, mientras él permanecía inmóvil, sintiendo como la humillación le apretaba el pecho y entendiendo que para todos ese río no valía nada, que había sido entregado no como pago, sino como una forma final de desprecio por años de esfuerzo ignorado. Esa misma tarde, cuando el ruido de las risas aún le pesaba en la cabeza y el cansancio parecía más emocional que físico, el hombre regresó solo al río seco, caminando despacio entre piedras calientes que quemaban las plantas de los pies y ramas quebradas que crujían bajo su paso, recorriendo un lugar que no ofrecía nada, ni agua, ni sombra, ni señales de vida, como si la tierra misma confirmara la burla que había recibido, y aún así se detuvo, respiró hondo y se arrodilló en silencio, sin palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, orando con la serenidad de quien ya ha sido despojado de todo menos de su fe, no para pedir riqueza, castigo o venganza, sino justicia, y al amanecer del día siguiente volvió al mismo punto con una pala prestada y el cuerpo agotado, no porque tuviera un plan claro, sino porque entendía que no hacer nada significaba aceptar la humillación como verdad definitiva, comenzando a remover piedras endurecidas bajo un sol implacable, abriendo pequeños surcos que parecían inútiles, regresando cada noche con las manos vacías y el cuerpo adolorido, mientras en el pueblo crecían los murmullos, algunos asegurando que había perdido la razón y otros burlándose de su fe, pero él siguió regresando cada mañana sin responder a nadie, convencido de que la verdadera derrota no sería que el río siguiera seco, sino abandonar el lugar donde había decidido mantenerse en pie. Pasaron los días sin cambios evidentes, y justo cuando incluso él comenzó a preguntarse si su esfuerzo no era más que una forma lenta de desgaste, ocurrió algo tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado, una grieta mínima entre las piedras, apenas un hilo de humedad que oscurecía la tierra al amanecer y desaparecía con el sol. Pero para él fue suficiente para detenerse, observar y entender que algo se estaba moviendo bajo la superficie, y aunque no celebró ni comentó nada, regresó al día siguiente con más cuidado, excavando con precisión, quitando la tierra con las manos cuando la pala ya no era necesaria, escuchando con atención cada sonido, cada vibración,
como si el suelo estuviera respirando, y mientras el pueblo seguía su rutina ajeno a ese cambio casi invisible, él enfrentaba una nueva prueba más difícil que la humillación. La duda silenciosa de si esa señal era real o solo una ilusión creada por el cansancio, obligándolo a decidir si seguiría trabajando aún sin garantías. Sabiendo que muchas veces las primeras respuestas llegan de forma tan sutil que solo quienes no se rinden son capaces de reconocerlas. Con el paso de las jornadas, mientras la excavación avanzaba lentamente y el cansancio se acumulaba en la espalda y las manos, comenzó a comprender algo que jamás había considerado, que aquel río no estaba muerto, solo estaba oculto, cubierto por capas de abandono, miedo y conclusiones apresuradas, y cada palada que retiraba no solo sacaba tierra, sino también una vieja idea aprendida en el pueblo, esa creencia colectiva de que si algo no fluye a la vista entonces ya no existe, descubriendo pequeñas filtraciones que se unían unas con otras como un lenguaje silencioso, confirmando que el agua siempre había estado allí, esperando a que alguien tuviera la paciencia suficiente para buscarla más allá de lo evidente, y mientras el murmullo del subsuelo se hacía más claro, él entendía que no había sido elegido por ser más fuerte ni más sabio, sino por ser el único dispuesto a quedarse cuando todos los demás se fueron, transformando aquel lugar despreciado en un punto de revelación que comenzaba a desafiar no solo la lógica del pueblo, sino también las certezas de quienes alguna vez lo habían señalado con desprecio. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros rumores regresaran al pueblo, ya no como burla sino como incomodidad, porque cuando algo cambia en silencio suele inquietar más que cuando fracasa en público, y quienes antes habían dado la espalda comenzaron a acercarse con preguntas disfrazadas de preocupación, observando desde lejos, midiendo cada movimiento, intentando entender cómo aquel hombre, al que habían reducido a una sombra, estaba alterando el equilibrio que ellos controlaban, y con cada día que el agua se hacía más evidente, aunque todavía discreta, el poder empezó a sentirse amenazado, no porque el río volviera a fluir, sino porque demostraba que la autoridad del pueblo se había basado en una mentira conveniente, en una decisión tomada sin mirar demasiado profundo, y entonces aparecieron las advertencias, las órdenes veladas, los intentos de apropiarse del trabajo ajeno, hablándole de permisos, de normas antiguas y de derechos que nunca habían mencionado cuando el río estaba seco, buscando recuperar el control justo cuando el esfuerzo empezaba a dar frutos, sin entender que lo que realmente había cambiado no era el río, sino la valentía de quien ya no estaba dispuesto a abandonar aquello que había sostenido en soledad. Cuando el agua finalmente comenzó a brotar con claridad, no como un estallido violento sino como un fluir constante y firme, ya no fue posible ocultar la verdad, porque aquello que durante años había sido negado ahora se mostraba ante todos con una calma imposible de discutir, obligando al pueblo entero a reunirse frente al río que decían muerto, mientras las miradas que antes juzgaban se transformaban en silencio incómodo, y los mismos que intentaron apropiarse del hallazgo se quedaron sin palabras al quedar expuesto que nunca se trató de autoridad ni de permisos, sino de abandono, de decisiones tomadas desde la comodidad y no desde la responsabilidad, y en ese momento quedó claro que la justicia no siempre llega con castigo inmediato, sino con revelación, dejando a cada uno frente a la evidencia de sus actos, mientras el hombre, cubierto de tierra y cansancio, observaba el agua correr sin celebrar ni reclamar nada, entendiendo que la verdadera victoria no era ser reconocido, sino haber permanecido fiel cuando nadie miraba. Y así, mientras el río seguía su curso recuperado y el pueblo volvía lentamente a su rutina, quedó una enseñanza que no necesitó discursos ni explicaciones, porque algunos comprendieron demasiado tarde que no todo lo valioso se muestra a simple vista, que muchas veces lo que llamamos fracaso es solo paciencia mal interpretada, y que la fe verdadera no hace ruido ni busca aplausos, sino que se sostiene cuando nadie observa, cuando no hay promesas, cuando el cansancio pesa más que la esperanza, recordándonos que abandonar es siempre más fácil que profundizar, que juzgar cuesta menos que comprometerse, y que el verdadero cambio no ocurre cuando el mundo empieza a creer en ti, sino cuando tú decides no renunciar aún cuando el mundo ya lo hizo. Por eso, si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que estabas luchando solo, dejando todo en un lugar que otros llaman inútil, recuerda este río, recuerda que lo esencial no siempre desaparece, a veces solo espera, y si quieres seguir escuchando historias que revelan verdades ocultas, acompáñanos, suscríbete y permanece, porque aún hay mucho más bajo la superficie de lo que creemos.